Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ardengui. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de la transición independentista en América Latina, proceso que se da entre 1790 y 1828 aproximadamente. Para esta presentación me basé sobre todo en el capítulo 4 del libro de Demetrio Boesner y en algún contexto con respecto al libro de Historia del siglo XX de Dolores Béjar, sobre todo para la última parte. En principio, para arrancar con esta presentación voy a tomar, no el caso de todas las independencias, de todos los países de América Latina, pero sí en 4 casos que son bien distintos entre sí. Vamos a arrancar primero por el caso de Haití. Haití lo elegí porque es el primer país de América Latina en lograr su independencia y además porque esta se da de una manera bastante particular. Por un lado, la población en Haití no era una población de base, vamos a decirlo, libre. La mayor parte de la población va a trabajar como esclavos en los que serían los cañaverales de la producción de azúcar. La sociedad estaba dividida, como se puede ver en esta imagen, en distintos sectores. Estaban los Grand Blancs o grandes blancos, que eran los propietarios de los ingenios azucareros, eran los que poseían además el capital, los contactos comerciales, ¿sí? Los afrenchís, que eran negros, pero que habían obtenido su libertad, la habían podido comprar, y algunos de los afrenchís libres incluso habían podido acumular mucho dinero, teniendo incluso esclavos en su propiedad. Y después estaban los petit blancs, que eran los blancos pobres, que tenían aspiraciones políticas, pero no tenían el dinero que sí tenían los grand blancs o los afrenchís. La base de la sociedad es esclava. Los esclavos no entran en esta división social, pero eran quienes trabajaban el azúcar. En este contexto aparece Vincent Ogué. Ogué había sido un esclavo que había logrado su libertad y en Francia tiene una participación muy activa en la sociedad amiga de los negros. En esta época era muy común, sociedades de beneficencia, de ayuda mutua, de socorros. En este caso, Ogué pujaba en Francia para la abolición de la esclavitud. Ogué tiene algunas instancias donde viaja a América, finalmente es asesinado. Pero es un antecedente claro de los reclamos que habrá en Haití en la década de 1790. Para 1792 Francia está en medio del proceso revolucionario, tenemos ya la Revolución Francesa y lo que va a ser el advenimiento de la República Jacobina, la época más radical de la Revolución Francesa. Una de las medidas que toman los jacobinos es la abolición de la esclavitud en Francia, cosa que van a querer repetir los haitianos en Haití, justamente. En realidad Haití no tenía el nombre Haití, era Saint-Domingue o Santo Domingo en francés, ¿no? En este contexto, Inglaterra, que además era rival de Francia en las guerras napoleónicas, va a intentar tomar Haití, tomar una colonia de su rival, lo que hace que Francia envíe más de 6.000 personas a mando de Sonthonax. Allí Sonthonax se vio obligado a arreglar con los haitianos para que decidan luchar por Francia y sacar a los ingleses. Va a haber algunos que van a arreglar a cambio de lograr la libertad. Así que a partir de 1793 se inicia, además del conflicto con los ingleses, una guerra civil por la abolición de la esclavitud. En esa guerra civil toma mucho protagonismo Toussaint Louverture. Toussaint era el nombre, Louverture quiere decir la apertura, no en francés, que va a ser el que va a protagonizar la resistencia haitiana. Finalmente, en 1796 logran la expulsión de los ingleses y Toussaint Louverture sale con mucho prestigio
en este contexto. Pero el conflicto por la abolición de la esclavitud va a seguir. En 1802, ya con Napoleón, Francia va a invadir Haití, ya acá van a llevar a más de 6.000 personas, Napoleón. Toussaint Louverture finalmente es capturado y enviado a Francia, donde muere, y quien toma las riendas de la resistencia haitiana es Dessalines, que el 1 de enero de 1804 logra no solo establecer la independencia de Haití, sino vincularla como primera república negra del mundo. Esto se dio después de la llamada Guerra de los Cuchillos, en la cual los negros van a asesinar a los blancos propietarios que se negaban a la liberación de los esclavos, y también los afrenchís. No solo es la primera república negra del mundo, y es la primera independencia de América Latina, sino que Haití hoy día es uno de los países, o quizá el país más pobre de América. Vaya paradoja por ser el primer país en lograr su independencia. No solo distintas catástrofes que va a sufrir y guerras internas, sino que en el mismo proceso de independencia de Haití se produce una fuga masiva de capitales. Los dueños de los ingenios se llevan sobre todo a Cuba sus conocimientos, sus contactos comerciales, y a partir de este momento Haití empieza a ser segregada por los otros países latinoamericanos. Estados Unidos, de hecho, no reconoce su independencia. Pero algo más importante aún es que a partir de la independencia de Haití se va a producir el llamado fenómeno del haitianismo, que es el temor que van a tener distintos países de América, pienso en Estados Unidos, que estaba muy cerca de Haití, Brasil, para que esta revolución protagonizada por los esclavos no se repita en su territorio. El miedo al haitianismo va a perdurar por lo menos hasta los años 60 del siglo XIX. Otro caso muy importante es México, no solo por el tamaño y la población que tiene México, sino porque en México el proceso de independencia se va a iniciar de una manera muy particular, que es con un sacerdote. Miguel Hidalgo y Costilla, como se ve en esa imagen, va a lograr movilizar a los indígenas en el llamado Grito de Dolor, el 16 de septiembre de 1810, van a tomar el granero y van a hacer una distribución del cereal, marcando que las demandas van a estar a partir del hambre que tenían las clases populares. Hidalgo es cercado por la clase media, que no lo acepta, y finalmente es fusilado. Lo mismo va a pasar con José María Morelos, otro sacerdote, pero este ya va a actuar en el sur, y también, sin apoyo de las clases medias, es detenido y fusilado. Para 1820 se produce toda una oleada de revoluciones liberales en Europa mediterránea, pero un epicentro importante va a ser España. Estas revoluciones liberales, por ejemplo, van a hacer que se restablezca la constitución de José Bonaparte, la Pepa. Se inicia el trienio liberal en España. A Fernando VII se le obliga a tomar algunas medidas liberales muy importantes. Esto hace que la élite mexicana, esta clase media en ascenso, la misma clase media que había sofocado el movimiento de Hidalgo y de Morelos, con Iturbide a la cabeza, va a proclamar la independencia en 1821. Esto se va a oficializar con digamos, lo que va a ser la finalización del Virreinato de Nueva España. Ahí a mi derecha se lo puede ver a Iturbide, y el Virreinato de Nueva España, que incluía un vasto territorio, como se puede observar. El sur del actual Estados Unidos pertenecía a ese virreinato y va a ser partícipe de este proceso de independencia. En este caso, la independencia se da con una movilización popular muy importante a partir del movimiento de Hidalgo y de Morelos, que es sofocado
O sea que ese movimiento que se puede dar, entre comillas, desde abajo hacia arriba, luego va a mutar a este movimiento que se da de arriba hacia abajo, con la élite mexicana proclamando la independencia y llevándola a los sectores populares. Cuando se establece la independencia en México, el sistema de gobierno va a ser una monarquía constitucional, donde el propio Iturbide, digamos, va a ser el emperador. Se va a establecer el plan Iguala, que establecía independencia, religión y fueros, marcando, ¿no?, claramente el papel de la Iglesia y las distintas legislaciones que podían tener con los fueros de distintos cuerpos de la sociedad. Hasta que Santa Anna, un militar que en ese momento era liberal, aunque esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo, Santa Anna va a tener una tendencia más liberal al principio, más conservadora después. Hay autores que dicen que esto se debe a las internas que había en las logias masónicas, pero Santa Anna es el que va a protagonizar lo que es la caída de la monarquía y el establecimiento de la República Mexicana. Es una república que igual tiene una herencia importante de esta época de la monarquía constitucional. Algunas características de la república son un peso político muy importante de los militares. Los dos primeros presidentes mexicanos, de hecho, fueron militares, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, se los puede ver ahí. Bueno, se sanciona así la Constitución de 1821, pero bueno, en este contexto yo no lo aclaré en esta presentación, pero Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero tenían poder de veto, el poder ejecutivo era el poder más fuerte en relación a los demás, hasta que después de 1829 hay un periodo de inestabilidad política, sucesión de varios presidentes, empréstitos que se toman con Estados Unidos, ¿no?, para lo que era la construcción del Estado moderno, hasta que Santa Anna, el mismo militar que había sido liberal antes, ahora se va a presentar como conservador, y se van a establecer las llamadas 7 leyes, el lema era religión y fueros. Va a tratar de finalizar las autonomías regionales. Esta es una característica propia de los conservadores. Generalmente los liberales suelen ser más amigos de lo que es las autonomías regionales, los conservadores son bastante más centralistas. La cuestión también de los fueros y del papel que va a tener la Iglesia, los conservadores son más amigos de mantener los fueros y el importante papel de la Iglesia. Los liberales, si bien no estoy diciendo que los liberales se han sido ateos, sí eran más favorables a tener una mayor tolerancia religiosa, a no mezclar la religión con el Estado. La cuestión de qué hacer con los pueblos originarios también varió mucho. Los conservadores fueron más partidarios de mantener a los pueblos originarios en sus tierras y tratar de dar la menor cantidad de cambios posibles. Los liberales, en cambio, fueron partidarios de parcelar, dividir y vender la propiedad de los pueblos originarios. Hay varias características que, si bien liberales y conservadores, como planteé de Santa Anna, no son partidos políticos, sí son ideologías muy importantes, y podía pasar que una persona sea liberal en un momento y conservadora en otra, o sea conservadora en algo pero liberal en otra cosa, o que en una misma familia haya, no sé, un comerciante liberal y un sacerdote conservador, podía pasar. El gobierno de Santa Anna va a terminar en 1846 cuando entra en conflicto con Estados Unidos por Texas o por Texas, y se va a iniciar allá la guerra con Estados Unidos, que va a perder México, ¿no? Otro caso que voy a mencionar rápido es el caso de Chile, porque Chile tiene la particularidad de que se organiza muy rápido. Después de las campañas de San Martín y O'Higgins, logra estabilizarse. Esto en parte tuvo que ver que estaba geográficamente aislado, la población era pequeña y bastante homogénea, se centraba todo en el Valle de Santiago, ¿no? Y sí se da nuevamente la lucha entre liberales y conservadores. Por un lado lo tenemos a Prieto, militar conservador, que va a derrotar a Freire, militar liberal. De todas formas, la derrota no es definitiva, porque Freire luego va a viajar a la Confederación Peruano-Boliviana para establecer acuerdos con Santa Cruz, que era gobernante de esta zona. Durante esta etapa conservadora,
Chile se organiza de manera muy rápida, sancionan una constitución en 1833, piensen si uno lo compara con Argentina, fueron 20 años antes, se establece sí un sistema republicano, pero al ser una constitución conservadora se le daba mucho poder al presidente, mucho poder a la iglesia, que va a seguir manejando el registro, digamos, de nacimientos, casamientos y defunciones, ¿no? El sufragio que podía haber era muy restringido, tenías que ser hombre, propietario, no trabajar a dependencia de nadie, y se trató de mantener el mayorazgo, que esto es muy llamativo, que las leyes de mayorazgo que hacían que el hijo varón mayor herede, tiene que ver para que las familias no repartan el patrimonio y no se empobrezcan, ¿no? Bueno, esta etapa conservadora va también a caracterizarse por la Guerra del Pacífico, en la que Chile le gana a la Confederación Peruano-Boliviana, le gana a Freire, ¿no? Y va a consolidar el orden conservador, ¿no? Pero bueno, Chile sí se organiza de manera muy rápida, soluciona, entre comillas, de manera muy rápida los debates entre liberales y conservadores. Por último, les voy a hablar del caso de Brasil, otro país no solo extenso y poblado, sino que tiene una situación muy particular, porque en Brasil vamos a tener que la independencia se da como resultado directo de la intervención napoleónica en la península ibérica. 1807. Portugal no respetó el bloqueo continental que planteaba Napoleón. Esto hizo que Napoleón plantee invadir Portugal, pasando por España. En 1807, don Joao, de la familia Braganza, decide, bueno, en realidad no le queda otra, que no puede enfrentar a Francia, así que con ayuda inglesa traslada toda la corte a Brasil. Es un caso, yo le diría, único en la historia colonial, donde el rey se traslada a la colonia. Brasil, hay autores que dicen que el país, vieron, que es muy diverso, y que logra mantener la unión a partir de la existencia de don Joao, que se lo ve ahí, con su esposa, que fue muy importante porque era hermana de Fernando VII, y en el momento en que se dan las independencias en América Española, era la que pregonaba por, en realidad, miento, no las independencias, los movimientos juntistas en América Española, era la reina que pretendía mantener la regencia de la familia de los Borbones, ¿no? en América Española. Así que por eso se dice Brasil que el gendarme realista en Sudamérica, era aliado de Inglaterra y además era un país con un rey. Al punto que, derrotado Napoleón, don Joao se queda en Brasil y establece a Brasil en la categoría de reino, ya no de colonia. Es más, aparentemente Portugal pasaba a ser casi la colonia de Brasil. En realidad esto no es cierto, Portugal era independiente de Brasil, pero Brasil ya no estaba obligado a pagarle un tributo, por ejemplo, a los portugueses. Esta es la bandera del Brasil monárquico. Las revoluciones de 1820 también van a tener su impacto en Portugal. Los liberales, que sobre todo se van a levantar en Oporto, le van a exigir al rey que vuelva a Portugal para establecer el orden. Don Joao va a vacilar muchas veces, ¿sí? No quería volver, finalmente lo hace, deja a su hijo, Pedro, que, digamos, controle a la corona Braganza en Brasil. Trata de ir a Portugal a poner paños fríos, pero la élite portuguesa le solicita al rey que vuelva a establecer a Brasil como colonia, cosa que a la élite brasileña no le gustó. Hablo de élite brasileña, en realidad era la élite en ese momento de Río de Janeiro, los plantadores de Río de Janeiro, y también de San Pablo, que van a protagonizar el grito de Ipiranga, que tienen un libro, y van a hacer que don Joao le proponen que tome él mismo la corona en Brasil. En parte esto se debió a este miedo al haitianismo, donde las élites decidieron pactar entre ellas, acordar entre ellas, para evitar que la gran proporción de esclavos que había en Brasil protagonice un movimiento similar al de Haití.
Así que acá claramente la independencia de Brasil se vincula con el haitianismo, ¿sí? En este caso, si uno lo compara, la independencia de Chile tiene, más allá de la victoria conservadora, una participación de las clases medias y las clases populares, sentido amplio de la palabra, todo lo contrario a lo que va a pasar en Brasil. En Brasil no hay, digamos, guerras con héroes o mártires, no hay héroe de independencia. Prácticamente en el calendario brasileño no hay feriados políticos, como nosotros estamos acostumbrados en Argentina, que tenemos varios feriados que se reivindican la fecha de independencia, la primera junta, o en la muerte de alguno de los llamados próceres, ¿no? Y esto no pasa en Brasil, donde las clases populares prácticamente no se enteran de que Brasil pasaba a ser un país independiente. Así que este es como el caso totalmente contrario al del Río de la Plata, al de Venezuela, al de Chile, ¿sí? México es un caso también particular donde hay un inicio de participación popular, sofocado por las élites, y luego protagonizado nuevamente, pero en este caso por las élites. Pedro I va a gobernar entre 1823 y 1831, lo va a afectar la derrota con Argentina, que es la guerra con el Brasil, que va a terminar con la formación de la República Oriental del Uruguay, y también el impacto de la Revolución Francesa de 1830, que es otra revolución liberal y romántica, va a obligar al rey a renunciar. De 1831 a 1840 tenemos el periodo de regencia, hasta que después de 1840 agarra la corona el hijo de Pedro I, que es Pedro II, que este sí ya era brasileño de nacimiento, y gobierna hasta 1890. Ya desde la década del 50 hay problemas con lo que era la provisión de esclavos. Brasil de todas formas tenía una economía basada en la esclavitud y la va a mantener al punto donde las regiones más ricas solían comprarle esclavos a las más pobres, había como todo un negocio con eso, hasta que en 1889 la esclavitud es abolida. Como resultado, si uno tuviera que hacer una proyección, ¿no?, de este proceso de independencia, tenemos que, bueno, que las independencias van a traer en general a guerras civiles y organización del Estado, salvo en Brasil, en todos los lugares se van a plantear república. Brasil es la única monarquía. Se va a difundir el trabajo a cambio de un salario, ¿sí? Esa también es una cuestión muy importante. La abolición de la esclavitud, sacando Brasil, va siendo paulatina en distintos países. Hacia los años 1850 las tensiones van perdiendo intensidad y va a predominar el eslogan positivista de orden y progreso, que, dicho sea de paso, es el eslogan que está en la bandera de Brasil. También fue una época de revolución de los medios de transporte, y las comunicaciones incorporan bueno, barcos a vapor, el tren, ¿sí?, que va entre comillas a acortar las distancias. Diferente tipo de mano de obra según qué lugar, aparceros y esclavos en Brasil, mestizos libres en Colombia y El Salvador, predominio de la mano de obra indígena en Guatemala, inmigrantes europeos en Argentina y en Uruguay. Y es una época de expansiones del capital, la época de que Hobsbawm llama de la era del capital. El capitalismo se hace sin un sistema global, no va a estar excluida América Latina. También es un momento de expansión de las ciudades, si bien la población latinoamericana sigue siendo predominantemente rural, crecen mucho las ciudades, y con el crecimiento de las ciudades aparecen muchas actividades típicamente urbanas, aparición del movimiento obrero, aparición o difusión, mejor dicho, de lo que son los trabajadores del Estado, la burocracia estatal, difusión de la obra pública, y una ampliación del mercado local también muy importante. Como lo indiqué, hay una diversificación de lo que es el movimiento obrero, que va a ser muy lento. Recién en el siglo XIX podemos hablar de movimiento obrero en América Latina. Y una cuestión también clave es la difusión del sistema educativo. Aparece la escuela en el sentido moderno de la palabra. El objetivo de la escuela era la formación justamente de ciudadanos que
respondan a la idea de patria, a la idea de nación. Desde principios del siglo XX, estos sistemas oligárquicos, hijos de esta independencia, van a entrar en crisis y van a tomar distintos rumbos según América Latina. Por eso a veces se usa la metáfora de que es un jardín con distintos senderos que se van bifurcando, ¿no? Argentina, Uruguay y Chile van a encontrar el avance de la democracia liberal con partidos de clase media, ¿sí? Partido Colorado en algún caso, el Partido Radical en otros, ¿sí? En México, la crisis del sistema oligárquico va a venir con la Revolución Mexicana, que arranca en 1910 o 1911, y está discutido cuando finaliza, pero tomamos como un hito la Constitución de 1917, que además es una de las primeras constituciones en incluir los derechos sociales, ¿no? En Brasil la abolición de la esclavitud es en 1899, y en el 90, con la caída de la monarquía, es el establecimiento de la república. Pero hay que tener cautela con eso porque los derechos políticos eran bien restringidos en Brasil. El Caribe va a estar en tutela directa de Estados Unidos. Cuba es un ejemplo. Cuba logra su independencia de España con ayuda de Estados Unidos, pero con una enmienda constitucional Estados Unidos podía intervenir la isla, ¿no? Acá tienen un dibujito de la política exterior norteamericana llamada política del garrote, que significaba que Estados Unidos debía tener buenos vínculos con sus vecinos latinoamericanos, pero debía tener un garrote escondido en la espalda por si había algún problema. Esto es la intervención de distintos lugares, la creación del Canal de Panamá, la base de Guantánamo, la ocupación de Haití y las primeras introducciones sí fuertes de Estados Unidos en América Latina. Bueno, con esta presentación quería hacer un panorama de este proceso de independencia que es muy diverso, distintos sectores, como lo querramos llamar, clases sociales, clases trabajadoras con distinto grado de participación. En el caso de la América Española y sobre todo de Sudamérica, de manera muy activa, una situación que va y viene entre las élites, lo que sería la clase dirigente, sobre todo en los lugares de una economía más dinámica, como Buenos Aires, Caracas, ¿sí? Sectores como México, en donde hay un inicio de un proceso de independencia protagonizado por pueblos originarios, que es sofocado, y luego la independencia la van a llevar a cabo las élites, que la van a trasladar hacia abajo. El caso brasileño, que es el extremo de la América Española, que es una independencia donde las clases populares no tuvieron prácticamente intervención. Yo diría que casi ni se enteraron. De hecho, la monarquía de Don Joao pasó a la monarquía de Pedro, así que tampoco hubo cambios en la estructura del gobierno. Bueno, espero que les haya interesado. Nos estaremos viendo en otro video. Los saludo.